Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre mío, porque tú eres el Dios de los cielos. Todo está bajo tu control. Tú todo lo sabes. Porque tú eres un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Venimos ante ti, mi Dios, en este momento, en dependencia de ti, reconociendo, Padre, nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes, oh Dios, a predicar tu palabra de manera clara, precisa y fiel, de manera que los hermanos sean debidamente edificados, abre sus corazones, mi Dios, para que ellos también puedan recibir tu palabra y que sus corazones sean fortalecidos y nutridos. Bendice a cada uno de ellos, bendice a nosotros en lo que resta del día. En Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Bien. No queremos entrar en detalle en cuanto al trasfondo histórico de la ciudad de Filipos. Una ciudad que debe su nombre en gran manera a Felipe II, que conquistó esta ciudad y le dio ese nombre en honor a él. Una ciudad que pertenecía a la provincia romana de Macedonia, luego convertida en una colonia romana, por lo cual era una ciudad que gozaba de muchos privilegios que le concedía el hecho de pertenecer a la ciudad romana, donde ellos tenían privilegios como si fuesen romanos, como si vivieran en Roma. Y ellos, en un sentido, estaban con privilegio en cuanto al pago de impuestos, en cuanto a no ser encarcelados, en cuanto a azotes y demás. Tenían privilegios y ellos vivían como si fueran romanos, inclusive vestían como si fueran romanos. Entonces esta ciudad de Filipos fue convertido en una colonia romana en el año 42 antes de Cristo. Y Pablo le escribe una carta a esta colonia, donde demuestra, diríamos, ese amor, ese gozo, con un corazón tierno. Pues esta carta tiene, en cierta forma, que un sentido personal. No vamos a decir que sea una carta como Efesios, Romanos, que tienen un gran contenido teológico. Y más bien es una carta personal, con carácter más personal. Y aquí el apóstol Pablo envía esta carta a los filipenses con el objetivo principal de dar gracias. Dar gracias a los filipenses por la ofrenda que él había recibido de parte de ellos a través de Epafrodito. Epafrodito es enviado por la iglesia a Roma, donde Pablo guarda prisión, y él le lleva esa ofrenda, pero Epafrodito enfermó, no sabemos, no hay detalle en la Biblia si fue antes, en el viaje o cuando estaba con el apóstol Pablo, pero sí sabemos que él enfermó. Entonces, el apóstol Pablo lo envía de nuevo a Filipenses, y lo envía con esta carta, no para que vayan a pensar que quizás él lo envió porque le fue inútil durante su permanencia, no, sino le envió esta carta y agradeciéndole, ¿verdad?, en cierta forma, por las ofrendas que ellos le enviaron con Epafrodito, y también para informarle de su situación que él tenía en Roma, que estaba encarcelado, pero también para llamarlo a la unidad en cuanto a la humildad, y también para advertirle sobre los falsos maestros. Y aquí lo vemos en Filipenses 3:1 y 2:41. Él llama a la unidad en humildad y también para advertirle sobre los falsos maestros. Pablo aparentemente visitó a Filipos 2 veces durante su tercer viaje. Uno al inicio, donde lo vemos aquí en 2 Corintios 8:1-5, y luego al final del tercer viaje, que también lo registra el libro de Hechos 26. Y alrededor de 4 o 5 años después, vemos que de su última visita, mientras estaba en
en Roma preso, él recibió una delegación de la iglesia de Filipos, encabezada por Epafrodito, y lo vemos en Filipenses 4, 15, 16, donde ellos fueron a llevarle esta ofrenda. Ellos fueron ayudados por Pablo. Pablo inclusive le había dado, había recibido de ellos cuando estaba en Jerusalén ofrenda, y ellos aquí le están enviando a Roma cuando él está preso en Roma. Y le enviaron esta contribución con Epafrodito para que sirviera a Pablo en cualquier necesidad que ellos le necesitaran. Y él le sirvió, pero enfermó y Pablo tuvo que devolverlo para la iglesia, y para no que ellos fueran a pensar, entonces él envió esta carta con él. Y vemos aquí, por ejemplo, en Filipenses 4:10, donde el apóstol Pablo expresa que en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, que la iglesia de Filipos había perdido por 2 años el contacto con el apóstol Pablo. Él estuvo en Jerusalén preso, luego en Roma, y ellos perdieron el contacto con él. Y entonces ellos le envían esta ofrenda cuando se enteran que él está preso en Roma, porque él había apelado al César. Vemos en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo fue hecho preso, y él, como ciudadano rumano, pidió que fuera llevado al César para que fuera juzgado por él. Pero ellos le pidieron disculpas a Pablo de manera muy tierna por ello haberse, digamos que ausentado para la entrega de la ofrenda que él se sustentaba con lo que ellos le enviaban para él cumplir con su ministerio. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo expresa que en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, que él reconoce que ellos habían dejado de enviarle esa ayuda porque ellos no sabían dónde él estaba, habían perdido comunicación con él. Y él lo entiende, y de una manera amable él expresa eso a ellos. Yo sé que ustedes querían hacerme esa ofrenda, pero ustedes habían perdido contacto conmigo, no sabían dónde yo estaba. Entonces él le da esa explicación. Pero vemos aquí en la primera parte del versículo 11 del capítulo 4 de Filipenses, donde Pablo dice que no lo digo porque tenga escasez. Es decir, que dice, bueno, yo nunca he necesitado, yo nunca le he pedido a ustedes. Aunque tenga escasez, nunca le he pedido a ustedes, pero de donde pasa a explicar el por qué. Entonces él dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esto es algo maravilloso. La situación de Pablo no era muy agradable. Supóngase usted en una cárcel y que usted muestre un gran contentamiento. Eso como que hay como una contradicción ahí, pero el apóstol Pablo estaba contento aún estando preso. Él se sentía contento. ¿Por qué? Porque él estaba en Cristo. Entonces, él dice que aprendió a estar contento cualquiera que sea mi situación. Luego él dice en la segunda parte del versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, él aprendió a vivir en humildad cuando no había abundancia, cuando tenía limitación de recursos, y también aprendió a vivir en abundancia. Es decir, que él, en el versículo 12, sigue diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Es decir, que el apóstol Pablo estaba preparado, entrenado para él vivir una vida en contentamiento, no importando su condición. Sea que tuviera una situación de escasez, sea una situación que tuviera abundancia, él dice que él estaba preparado para cualquier situación. Él estaba preparado. Es decir, que eso no es algo que uno posee, sino que eso hay que desarrollarlo. La vida nos lleva
Las experiencias de la vida nos lleva a eso. Y esto es importante, hermano, porque a veces, en verdad, quizá en humildad, en escasez, uno pueda vivir en cierta forma en dependencia de Dios, pero a veces cuando nos llegan en la abundancia, a veces nos olvidamos de Dios. Hay personas inclusive que aquí tristemente en la iglesia, vemos de algunos hermanos que estuvieron en nuestra iglesia y vivieron una vida a veces de limitaciones, hasta la misma iglesia, muchas veces los hermanos en ayuda, le soportamos muchas veces, y le orientamos, lo apoyamos, le dimos ánimo, y después personas a veces que se desarrollan y luego de buenas primeras desaparecen. Eso pasa a veces con personas que claman a Dios cuando están en necesidad, pero cuando le llega la abundancia, la prosperidad, se olvidan de Dios, como que Dios solamente existe cuando estamos en dificultad económica. Y no debe ser así. En todo tiempo, el apóstol Pablo, en todo tiempo, como lo ves aquí, en tiempos de dificultades, en tiempos de abundancia, él estuvo siempre en una actitud de contentamiento. Él estuvo en una actitud de contentamiento. Y recuerdo una etapa de mi vida, antes de venir a los pies de Cristo, me ponía a meditar en cuanto a mi presente, en mi futuro, y uno estaba quizás en ese tiempo en una condición, no, digamos que próspera, en producción, una etapa de la vida que uno está entre los 35, 40 años, o 40 y pico de años. Y yo me detenía a veces a meditar en la vida, cuando yo me pusiera viejo. Yo me sentía que yo estaba hermoso en ese tiempo, ya después de viejo me iba a arrugar, ya el físico iba a cambiar, luego me iba a morir, me iba a enterrar, mi cuerpo se iba a descomponer, y luego decía yo, ¿y entonces y qué? Después de ahí. Pero recuerdo un día que yo llegué a casa, una madrugada después que estuve en mis tiempos, antes de venir a los pies del Señor, como dice mucha gente, de venir, de conocer el mundo, ¿verdad? Y llego a casa y de verdad me siento y medito, digo, bueno, acá, pero y esto es todo. Pero no sé, me siento como que estoy vacío, como que no, y en verdad recuerdo que un momento un poco fuerte para mí, porque yo me detuve ahí, me senté, me recuerdo con un mueble y me desplomé. Comencé a llorar y literalmente miré para el piso y el piso estaba mojado completamente de lágrimas. Yo decía, Señor, pero es que no, es que falta algo aquí. Y después digo, wow, falta mi Dios. Y de verdad, le pedí una cosa, porque yo había estado en alguna iglesia y nunca estuve como satisfecho, porque entendía como que la palabra de Dios no era predicada fielmente, y le dije, Señor, solamente te pido algo, enséñame una iglesia donde yo pueda escuchar tu palabra. Y me envió aquí. Y aquí ha sido para mí de bendición. Ha sido de bendición para mí porque es una iglesia donde he crecido, donde mi fe ha sido fortalecido. Dios nos ha dado un pastor que cuida de sus ovejas, que predica fielmente la palabra. Y estamos aquí cada día, viviendo cada día para el Señor, esforzándonos cada día en crecer, en conocerle más y sobre todo en hacer su voluntad. Y vemos aquí que Gálatas 2:20 nos expresa, en Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no somos dueños, no nos pertenecemos. El venir a Cristo significa renunciar a todo lo que éramos, a todo lo que nos fascinaba, a todo lo que extrañábamos. Ya no somos lo mismo. Ya yo no me desvelo pensando en estas cosas, en qué pasará mañana. El Señor quitó de mí toda esa carga. El Señor me dio una vida nueva. Ya no tengo temor. No tengo pensamiento de duda.
porque Cristo me limpió, me lavó y me dio una nueva vida. Y ya no vivo yo, sino que ya vive Cristo en mí. Y debe ser para nosotros, hermanos, de mucha motivación el vivir cada día para Cristo, pero vivir en dependencia de Él, dejando toda nuestra carga en Él, porque Él es fiel. Y nos dice, venid lo que está trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. Depositemos nuestra carga en Cristo, y Él hará. Y esto es maravilloso, hermano, esto nos da seguridad, y eso nos da gozo, nos da un regocijo, que eso es lo que esto puede dar, y nos motiva a conocerle más, a predicar la palabra, a discipular personas, a interesarnos en la persona, a sentirnos tristes cuando vemos tantas personas perdidas en el mundo que no tienen a Cristo en su corazón. Y nosotros estamos llamados a predicarle a esa persona, que vengan a los pies del Señor. Y me encanta cómo el apóstol Pedro expresa en 2 de Pedro, en 1 de Pedro 2:2, donde él dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que podáis crecer para salvación. Luego agrega el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Señor nos manda aquí a que, desechando toda malicia, toda hipocresía, engaño y envidia, deseemos como niños recién nacidos la palabra de Dios. Porque al final dice, si es que habéis gustado, si el Señor ha sido bueno con nosotros, si Él nos ha llenado de su gracia, si Él nos ha sacado del lodo cenagoso en que vivíamos, lo menos que podemos desear su palabra, conocerlo cada día más, quererlo conocer cada día más, vernos como con los hermanos cuando venimos aquí. Es un gozo para mí cuando yo vengo para la iglesia. Me pongo a pensar en los hermanos, en todos los hermanos, y me sonrío, me pongo gozoso, alegre, porque vengo para la casa de Dios, donde voy a compartir con mis hermanos, a cargar todos estos niños. Ahorita estaba con la niña de Raúl, preciosa, y hasta me sonrió yo hablando, una niña de meses. Me gocé con eso. Y eso es un gozo para nosotros cuando venimos a la casa del Señor, porque aquí es que Dios nos ha puesto para que nos veamos como familia, pero debemos en la semana compartir con los demás la palabra de Dios. Vemos en el capítulo 4, entonces, que el apóstol Pablo nos habla sobre el poder y la fortaleza de vivir cristiano, cuya fuente del poder es el gozo y el secreto del poder es la oración. Pero no es el poder que el mundo, Dios le ha permitido, que el mundo ha desarrollado, no es el poder que el mundo tiene y que ha puesto a la humanidad en gran peligro. Vemos el día de hoy las naciones como están, vemos a Ucrania con Rusia, vemos a Israel con Palestina. Ayer acabo de ver que Irán disparó unos cohetes, hay una amenaza de una tercera guerra mundial, vemos a Haití cómo está la situación. Entonces, todas estas cosas que el hombre tiene para defenderse, para imponerse muchas veces, no es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando decimos que todo lo podemos hacer, se refiere a hacerlo en el poder de Cristo. Y esto quiere decir en el contexto de la voluntad de Cristo para nuestras vidas. No soy yo, es Cristo. Y cualquier otra cosa que quiere que hagamos, Él lo va a hacer en su poder. Y cualquier don que Él nos dé, también Él va a buscar la manera de que ejerzamos ese don para su gloria, para su propósito. Él nos da un don que no es más que la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y por lo tanto, Él nos da un don que es el poder de Dios en el día de hoy y debe estar en el contexto de la voluntad de Cristo. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Cristo. Y mientras estemos en Cristo,
tendremos poder para realizar lo que Él quiera que hagamos. Pero en el poder de Cristo. La expresión todo lo puedo en Cristo que me fortalece está diciéndonos que Cristo es esa vía y es el camino que debo seguir. Yo no puedo hacer todas las cosas solo, pero sí las puedo hacer en el poder de Cristo. Oigo personas que dicen, ay, yo no puedo hacer eso. No, es imposible hacerlo. Humanamente sí, es posible, pero si estás en Cristo, todo es posible. En el poder de Cristo todo es posible. Si está en su voluntad que se haga, Él va a buscar la forma de que se haga. Pero nosotros que estamos en Cristo, siempre tenemos esa fe, que si Él quiere que hagamos una cosa, que una cosa se haga, Él va a buscar la forma de que se haga. Él puede darnos la fuerza que necesitamos y capacitarnos para hacer las cosas que en su voluntad y en el contexto de nuestras vidas cristianas, Él quiere que nosotros hagamos. Ahora vemos lo que dice el versículo 14 del capítulo 4. Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Él le está diciendo a los filipenses, lo está alabando. Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo está diciendo aquí que él está preso. Él está preso. Pero él le dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 12. Es decir, que él está preso, pero eso no ha impedido que el Evangelio sea propagado. Eso ha redundado en beneficio para el progreso del Evangelio. Es decir, que Dios en su plan nos utiliza, no importa bajo qué condiciones. Podemos estar presos como el apóstol Pablo y en la cárcel predicar. Podemos estar en el hospital interno y predicarle a los pacientes. Podemos inclusive estar desempleados e ir a una cita para un empleo y ahí mismo predicarle a la persona que nos está evaluando. Es decir, que hay muchas formas que nosotros podemos glorificar a Dios usando las circunstancias. Dios siempre está obrando a nuestro alrededor y Dios tiene un plan. Y ese plan de Dios nadie lo va a detener. Nadie lo detiene por su plan. Y Él quiere que nosotros estemos con Él. Y quiere que nosotros participemos de ese plan. Pero Él no lo hace porque nos necesita. Él no lo hace porque si nosotros, Él no puede hacerlo. No, Él lo hace porque Él quiere que nosotros recibamos esa bendición, esa experiencia de estar a su lado. Y eso nos da ese gozo. Mientras más conocemos a nuestro Dios, más nos deleitamos en Él. Más lo disfrutamos. Las personas que viven una vida de íntima comunión con Dios, no es lo mismo que una persona que en ocasiones busca de Dios. Cuando tenemos esa íntima comunión con Dios, uno siente su presencia en su vida, lo siente cerca de uno. Pero mientras menos le buscamos mediante la palabra y la oración, esa íntima comunión se pierde y el gozo no es el mismo. Ahora, en el versículo 15 del capítulo 14 vemos que el apóstol dice, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Vemos que el apóstol Pablo, esta era una iglesia verdadera con un gran corazón. El apóstol Pablo la elogia porque es una iglesia que en todas circunstancias ha apoyado a Pablo, y él lo reconoce y él la alaba. Y Dios la bendice porque Dios bendice, como dice la palabra, al dador alegre. Cuando damos de corazón, con corazón alegre, Dios nos bendice. Y nos bendice de muchas maneras, no solamente económica. Nos da esa paz, ese gozo, esa tranquilidad que se refleja en el cristiano. Y esta iglesia de Filipos ocupaba un lugar especial en el corazón de Pablo. Y ellos eran los que le habían enviado su apoyo mientras estuvo en Roma, mientras estuvo en Jerusalén. Ellos habían sostenido su misión. Y llama la atención que en ese tiempo
igual que ahora no hay muchas iglesias que apoyan las misiones. Hay misioneros que andan por toda parte del mundo y a veces están limitados de recursos por falta de apoyo. Y ahí se ve también en los tiempos de Pablo. Vemos aquí en el versículo 16 del capítulo 4 que Pablo dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pablo estuvo en Filipo y tuvo que abandonar Filipo repetidamente porque fue perseguido y lo apedrearon para matarlo, querían matarlo y tuvo que salir. Y se dirige entonces a Tesalónica y allá la iglesia de Filipo le envió para sus necesidades allá. O sea, nunca descuidó ese ministerio de Pablo, ellos siempre estuvieron ahí presentes, no importando las circunstancias. Y todavía en Tesalónica tuvo que también irse a Tesalónica, porque también Tesalónica también lo está persiguiendo para matarlo, porque el maligno no estaba contento, estaba progresando el evangelio. Pablo estaba sembrando toda Asia y Europa de la palabra de Dios. Y esto evidentemente que trae respuesta. Y vemos aquí en el versículo 17 que dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. O sea, Pablo no, sabemos que Pablo construía tiendas, Pablo no era, perdón, el apóstol Pablo no era de pedir. Pero sí dice aquí que lo que busco es fruto que abunden para vuestra cuenta. Nosotros debemos vivir en esta vida atesorar un tesoro para el cielo, no para la tierra. La palabra nos dice, no atesoréis tesoros de la tierra donde el orín y el mojo corrompe, sino tesoros en los cielos. Y Pablo está diciendo esto a ellos. Ellos estaban generando dividendos en su cuenta espiritual. Ellos estaban sembrando lo que en un futuro iban a cosechar, que es la vida eterna. Y eso estamos llamados nosotros también, hermanos, a hacer tesoros, pero no en la tierra, sino en los cielos. Nuestra vida en este mundo tendrá su fin algún día. Y todo lo que podamos tener, sembrar, se va a quedar aquí. Pero si sembramos para el cielo, sabemos con seguridad que todo lo que pudimos hacer para la obra de Dios, algún día seremos recompensados. Y vemos que aquí él dice, todo lo he recibido, el versículo 18, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Él está diciendo que todo lo que le enviaron, él lo recibió. Y se siente en abundancia satisfecho con lo que ellos le enviaron. Estoy lleno. Pero dice, lo hemos recibido lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y se parece a un pasaje de Éxodo 29, 18, donde el sacerdote entraba y salía y quemaba incienso. Y eso subía a Dios como un olor fragante y agradable. ¿Por qué? Porque era una ofrenda correcta. Vemos como Caín hizo una ofrenda y Dios no la aceptó, no fue una ofrenda correcta. Y eso debemos hacer nosotros. Cuando nosotros ofrendamos al Señor, hagámoslo con un corazón alegre, dispuesto. Si no lo vamos a hacer, mejor no lo hagamos porque no la va a aceptar. A veces quizás puede haber en nuestro corazón el pensamiento, bueno, pero estoy desprendiéndome de tal o cual dinero que necesito para estas cosas. Si es así, no, mejor no lo entregue. Dios no acepta eso, no va a ser agradable a Él, porque no lo está haciendo de manera correcta. Y vemos aquí en el versículo 19 que Pablo pasa a decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. O sea, el Señor nos va a bendecir, pero no va a bendecir necesariamente en términos económicos, nos va a bendecir de otra manera. Salud espiritual, gozo, contentamiento, fe, ejercer dones de misericordia, de la oración, en fin.
Seremos bendecidos de muchas maneras. Y ¿por qué no? Puede ser también económicamente. No descartemos esto, ¿verdad? Y en el 20 dice, al Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primeramente, todo esto que hemos dicho es solamente con objetivo para la gloria de Dios. Todo lo que Pablo hizo, todo lo que nosotros hacemos, no es para nuestra gloria, sino es para la gloria de Dios. Al final de cuentas, los méritos son de Él, no de nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos, bendecidos por Él al utilizarnos. Cuando Dios nos utiliza en su plan, Él nos está bendiciendo. Debemos ser agradecidos de Dios porque nos utilice. Pues es una bendición para nosotros. No desechemos, hermanos, cualquier trabajo que el Señor ponga en nuestras manos. Hagámoslo con amor y de la mejor manera, con eficiencia, con dedicación, con esmero, con empeño, con entusiasmo. Porque el Señor se agrada en eso. Pero pasa a decir al final, versículo 22, Él dice, todos los santos. Y vemos que el apóstol Pablo estaba preso en Roma, pero ya Pablo había logrado en ese tiempo ahí lograr la conversión inclusive de soldados que lo estaban custodiando a él. Lo de la casa de César, había gente que se había convertido y ellos eran creyentes y querían ser recordados ante los creyentes de Filipos. Y Pablo, no, vamos a mencionarlo para que ellos sepan. Y él lo menciona aquí. Pablo estaba preso, pero su obra no se había detenido. Por el contrario, como él dice, había redundado en abundancia. En vez de disminuir, creció su obra, porque Dios utilizó ese medio. Para servirle a Dios no hay que estar en salud, ni ser como un atleta ejercitado con todos los músculos afuera. Podemos estar en una silla de ruedas, en una cama, agonizando y todavía orándole a Dios. Acordándome del preso, del ladrón que estaba ya al morir. Es decir que no hay condición alguna que nos haga sentir cómodos para nosotros alabar al Señor. En la posición que estemos, en la condición que estemos, sea en alegría, sea en abundancia, sea en tristeza, sea en pobreza, sea en salud, sea en enfermedad, siempre debemos alabar a nuestro Dios y darle gracias, porque todo lo que Él hace en nosotros es con un propósito eterno. Y debemos confiar en Él porque Él nos ama y nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Pero Pablo sabía que vivir humildemente y cómo tener abundancia, él había aprendido eso. Hay personas que, como explicaba al inicio, no saben vivir en abundancia, cambian. Tú ves una persona que está en cierto nivel social y tú la ves que te habla, te visita, socializa, como dice la gente, se da un baño de pueblo, pero de repente coge un cargo en el gobierno, lo hacen funcionario, ministro o en una empresa y ya no te mira. Y lo último que hacen es que se mudan de ahí, pues ya eso está muy por debajo. No, hay que aprender a vivir en humildad y en abundancia. Nosotros los que estamos en Cristo no debemos tener cambio alguno porque en total, todo lo que tengamos aquí en el mundo se va a quedar. Lo que tenemos es que gloriarnos y sentirnos bien y felices y gozosos de que estamos en Cristo. Porque eso ni la muerte nos lo puede quitar. Porque eso es eterno. Entonces, luego Pablo hace una de las declaraciones más hermosas que vemos en la Biblia. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos que esto muchas veces es citado por personas. Decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso es cierto, en la práctica, en su vida diaria, están actuando de esa manera en Cristo. Debemos cuidarnos, inclusive nosotros como cristianos debemos cuidarnos como vivimos. Porque cuando decimos estamos en Cristo, todo lo puedo en Cristo,
Eso significa que estamos en dependencia de Él. Y Pablo dice aquí en Filipenses 4, 11, 13, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy diseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y hasta el punto de que no está perturbado o preocupado por la situación que se encuentra. Pablo está preso. Y él dice, estoy contento. He aprendido a estar contento. No importa mi situación. Y el verdadero cristiano o el verdadero contentamiento es un proceso gradual de aprendizaje. Que no es algo que obtenemos cuando venimos a los pies del Señor. No. Eso se aprende con experiencia, con la vivencia que nosotros tenemos. Y el verdadero contentamiento, Pablo lo llegó a experimentar. Pero, ¿por qué él lo aprendió? Porque él tenía a Cristo. Y él lo aprendió en base a situaciones que él tuvo. Y lo vemos precisamente en 2 Corintios 11, 23, 27, vayamos allá para que veamos todas las cosas que el apóstol Pablo pasó. Segunda de Corintios 11, 23, 27. Leemos. Comenzamos del versículo 23. Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así que este aprendizaje de Pablo no fue algo sencillo. Él tuvo que pasar todas estas cosas y él aprendió ahí que el verdadero contentamiento, la fuente de ese verdadero contentamiento estaba en Jesucristo. Él padeció, pero padeció. Y ese contentamiento en él no desapareció porque él estaba en dependencia de Cristo. El contentamiento no es algo natural. No es natural, sino sobrenatural. Y viene cuando uno aprende que ya no vivo yo, sino que ya Cristo vive en mí. Y vemos a personas que pasan por situaciones difíciles, enfermedad, desempleo, problemas en matrimonio, los hijos. Y tú no ves en ellos ese reflejo de esa situación que tienen. Porque Cristo mora en ellos. Y todas estas cosas ellos pueden soportarlas en Cristo. Solamente en Cristo podemos vivir una vida en contentamiento. Porque solo Cristo puede darnos eso. Demasiadas personas pasan por la vida descontentas y desanimadas con sus circunstancias. Sin embargo, cada situación por la que tú pases, si está en Cristo, Él todo lo puede. Todo lo puede para que tú estés contento. Cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba hablando de ser contento, no importa la circunstancia, porque Cristo le dio el poder para hacerlo. Y
debido a nuestra relación personal con Cristo, podemos estar contentos en cualquier circunstancia. No importa cómo nos encontremos. Con Cristo estamos contentos. Cuando más busquemos las cosas invisibles y eternas, menos será el poder de las cosas visibles y temporales del mundo que puedan causarnos descontento. Si estamos enfocados en las cosas invisibles y eternas, las cosas visibles y temporales no podrán quitarnos el descontento que el mundo puede darnos. Segunda de Corintios expresa lo siguiente. Segunda de Corintios 4:18 expresa lo siguiente: no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Así no debemos vivir nuestra vida, mirando las cosas que son eternas, porque eso es lo que nos garantiza que podamos vivir eternamente y para siempre. Dice Philip Rick, un pastor que ha escrito varios libros, él dice lo siguiente: el contentamiento significa querer lo que Dios quiere para nosotros, en lugar de querer lo que nosotros queremos para nosotros. Es el contentamiento, querer lo que Dios quiere para nosotros, no lo que yo quiera para mí. Y eso es importante. Muchas veces nos resistimos, no aceptamos, no comprendemos las cosas cuando nos suceden. Y en nuestras debilidades, a veces en la fe, falta de comunión con nuestro Dios, caemos en esas debilidades de sentirnos desamparados, tristes, abandonados. Pero sabemos que si estamos en Cristo no tenemos nada que temer, porque ni aun la muerte nos puede separar del amor de Cristo. El Señor nos prometió que ni aun la muerte nos puede separar de Él. Y nosotros confiamos en eso, confiamos en el Señor. Y eso nos da fortaleza para vivir cada día y vivir cualquier situación que nos dé la vida, que se nos presente, en un espíritu de contentamiento. Y podemos hacer un acróstico de la frase todo y formar las siguientes palabras basado en los textos de Filipenses 4. Y es formando la palabra tiempo, oportunidades, decisiones y oraciones. Tiempo, la palabra todo, tiempo, oportunidades, decisiones y oraciones. Y podemos ver en Filipenses 4:12, formando la primera palabra, definiendo en todo tiempo, en todo tiempo. En todo tiempo se refiere a los tiempos de abundancia, a los tiempos de necesidad. Tendremos tiempo de abundancia y tiempo de necesidad. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en cuanto a la necesidad, él dice, también aprendí cómo padecer necesidad. Pablo aprendió por todas las cosas que vivió y nunca cambió el semblante. Siempre estuvo firme en Cristo, en dependencia de Él. Y así debemos estar nosotros, en dependencia de Cristo todo el tiempo. También dice en todas las oportunidades, Filipenses 4:19. ¿Qué suplirá? Suplirá todo lo que falta. Todo lo que os falta, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:19. ¿Cómo lo suplirá? Lo suplirá conforme a su riqueza en gloria. Y esto significa que Él suplirá conforme a su generosidad. Y vuestro Dios es generoso y dueño de todo. Salmo 24:1. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. El Dios es dueño de todo. Y Él es nuestro suplidor. Y si Él es dueño de todo y nuestro suplidor, a nosotros nada nos faltará.
Él buscará la manera. Solamente tenemos que esperar en fe. Y Él vendrá a nosotros. ¿A través de quién lo suplirá? Como dice el texto, a través de Cristo Jesús. Somos bendecidos a través de su muerte, de su resurrección y de su nombre. En Cristo Jesús somos bendecidos. No importa la situación que tengamos, de escasez, de falta de trabajo. Confiemos en nuestro Dios que Él suplirá. Nosotros aquí hemos recibido de hermanos muchas veces lecciones de fe. Hermanos que han dicho aquí públicamente, yo me acosté anoche y no tenía nada. Pero mañana me levanté y por la mañana veo que llegan a mi casa con unos frutos. Y mire ese dinero. No sé cómo el Señor suplió. Una vez se ve personas pobres y yo me pongo a observarle, yo me sorprendo. Que tú no ves en ellos esa tristeza en su corazón. Ellos tienen la fe de que hoy están comiendo, pero no tienen para mañana. Pero ellos tienen la fe que mañana va a aparecer como apareció hoy. Porque confían en su Dios. Nuestra confianza es Dios. Si confiamos en Él, vivimos en Él. Porque no podemos confundir. A veces la preposición, la gramática es muy importante para poder interpretar la Biblia adecuadamente. Y lo que es la preposición, la conjunción, la interjección son importantes. Porque cuando tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es lo mismo tú decir todo lo puedo con Cristo o todo lo puedo para Cristo. No. Cuando dice todo lo puedo en, no es lo mismo que con, porque con sirve a compañía a los dos. Que yo no hago nada, yo no aporto nada. Es en Él que yo lo puedo. Fuera de Él yo no voy a hacer nada, no voy a poder hacer nada. Es en Él. Él es el que va a dar la fuerza, la fortaleza, para que yo pueda hacer lo que Él quiere que yo haga. No tampoco lo que yo quiero hacer, lo que Él quiere que yo haga. Pero es con su poder, no con mi poder. Entonces, Cristo es que nos suple. A través de Cristo es que nos suple. En Él somos fortalecidos. También vemos que todas las decisiones, Cristo nos ayuda en todas las decisiones. Y lo vemos en Filipenses 4:8. En lo verdadero, podemos hacerlo, podemos vivir en la verdad por Cristo. Todo lo verdadero, todo lo que es verdadero de acuerdo con la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, la palabra de Dios. En lo honesto, podemos ser honestos a los ojos de Dios y los hombres, honestos en los negocios, honestos al hablar, en nuestra conducta diaria, en nuestra relación con las personas. Es lo justo, todo lo justo, dando a Dios lo que es suyo, adoración, alabanza, reverencia, y al hombre lo que es de Él, evitando la opresión y la injusticia, y no debiendo a nadie más de lo que se debe o se merece. En lo puro, nuestra pureza, nuestras vidas, Cristo nos da ese poder para vivir una vida de pureza. Todo lo puro en palabra o en hecho, como lo opuesto al orgullo, la codicia, el odio, la envidia, el egoísmo. Todo lo santo se refiere al carácter de Dios y su reino, aquello que provee la santidad del corazón y de la vida. Todo lo santo. En lo amable, esta conducta diaria, en lo amable, incluye la bondad, la compasión, la fe, la generosidad y todas las virtudes loables. En Cristo todo esto podemos hacerlo. Y todo lo que es de buen nombre, cosas que contribuyen a buen nombre,
una buena reputación y a una buena opinión de la gloria de Dios. Pero también en todas las oraciones, y el apóstol Pablo aquí lo define en Filipenses 4:6, en las súplicas, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. En la gratitud, hemos de dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos provee. Porque todo viene de Él. Nada nosotros podemos hacer fuera de Él. Pero tampoco somos dueños de nada, porque todo es de Él. Somos simples administradores de los bienes de Él, que algún día nos va a pedir cuenta también. ¿Cómo lo usamos? ¿En qué lo usamos? ¿Para qué lo usamos? ¿En qué lo gastamos? ¿A quién ayudamos cuando necesitaban? ¿Cuántas personas vimos que necesitaban nuestra ayuda y volteamos la cara? Y entonces gastamos dinero en deleites, y en placeres, y en satisfacer caprichos y gustos. Dios ve todas esas cosas. Y un día nos va a pedir cuenta. Así que debemos tener cuidado con esas cosas. Y vemos, hermano, que vemos a un apóstol Pablo, un hombre que era perseguidor de la iglesia, convertido en un imitador, un seguidor y imitador de Cristo. Un hombre transformado completamente para la gloria de Dios. Un servidor, un seguidor de la iglesia que llegó a consentir la muerte de Esteban, que encarceló a muchos cristianos, golpeó cristianos. Ese fue el hombre que Dios utilizó para el mayor ministerio que la Biblia presenta. Porque Dios coge lo más inútil y lo más desechable para que nadie se gloríe, porque la gloria es de Él. Y como hemos visto, el contentamiento de Pablo no depende por completo de sí mismo y su capacidad para suplir las emociones, sino de Cristo, que sostenía a Pablo con firmeza y lo sustentaba en todas las circunstancias. Pablo tuvo en todos esos peligros, Pablo salió airoso en todos esos peligros, pero Pablo no salió airoso porque fuera un gran hombre que pudo defenderse de todas esas amenazas y peligros, no. Es que Dios estaba con él, con un propósito. Entonces, al confiar en el poder de Dios y al seguir su ejemplo, Pablo puede enfrentar todas las circunstancias con contentamiento. Él desea enfatizar la importancia de esta lección a sus seguidores. Lo escrito está para nuestra enseñanza y amonestación. La palabra de Dios está escrita para que nosotros las conozcamos y las apliquemos en nuestras vidas. Es importante, hermano, que sepamos esto. Juan 15:5 expresa lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hermano, Cristo es la vid. Cristo es el tronco. Nosotros somos los pámpanos, nosotros somos las ramas. El fruto es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque la rama no tiene de qué gloriarse. La rama está conectada con el tronco. Y la savia que alimenta el árbol viene por el tronco, por las raíces. Y luego viene a las ramas y las ramas se nutren. Pero se nutren del tronco. Si el tronco no recibe alimento, las ramas no se van a alimentar. Entonces, el mérito no es de las ramas, sino del tronco. Y el tronco es Cristo. Es decir, que separado de Él, nos vamos a secar como las ramas. No vamos a dar fruto tampoco. Si estamos en Él, cuando dice en Él, es en dependencia de Él, sometidos a Él.
dejando a un lado nuestro orgullo, dejando a un lado nuestro creernos que somos todo y que somos suficientes, que no necesitamos a nadie. Hermanos, es importante que meditemos en estas cosas. Porque como dice Proverbio 23:7, según piensa el hombre en su corazón, así es él. Y este es nuestro problema, en nuestros corazones. De ahí que emanan todos los sentimientos y los pensamientos y se expresan. Guardemos nuestros corazones y vivamos nuestra vida según Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y vino a este mundo a morir por nosotros. Vivamos una vida de humildad. Cada día, en dependencia de Él. Cuando decimos en Juan 15, Cristo dice permanecer en mí y yo en vosotros. En la Biblia los verbos son muy importantes para una adecuada interpretación. Y aquí hay una palabra muy importante, permanecer. Permanecer en mí. O sea, debemos permanecer en Cristo todo el tiempo. Pero ¿cómo permanecemos en Cristo todo el tiempo? No hay una forma que no sea esta. Solamente podemos permanecer en Cristo a través de su palabra y a través de la oración. Si descuidamos la lectura de la palabra, si descuidamos la oración, estamos desconectados de Él. Y desconectados de Él, nada podemos hacer. Es decir, que vivamos una vida llena de oración, de capacitarnos, porque como dice Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que todavía crezcáis para salvación. Leer la Biblia no es leerla para yo cumplir con Dios. Ya la leí, mi Dios, leí 2 capítulos y cumplí. No, es leerla, es estudiarla, es entenderla, es aplicarla. Entonces, tenemos que permanecer en Dios mediante la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, el crecimiento espiritual, con un solo objetivo, para salvación, para que crezcamos. Se supone que todo cristiano vive una vida progresiva de crecimiento espiritual. Dios nos manda que cada día crezcamos, maduremos espiritualmente y ya no dependamos de la leche, sino del alimento sólido, que es la palabra de Dios en su conocimiento y crecimiento espiritual. El Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Gracias por tu palabra, mi Dios. Tu palabra es deleitosa, más que la miel y la miel que destila del panal. A ti te pedimos, Dios, que tú nos ayudes cada día a buscar de ti incansablemente, a crecer en conocimiento y fe. Quita de nosotros, Padre, toda carga, todo obstáculo que puede impedir nuestra íntima comunión contigo, Padre. Ayúdanos, Padre, cada día a vivir para ti. Que tu palabra predicada, Padre, llene cada uno de los corazones y que hayan sido edificados cada uno de los que están aquí, mi Dios. Y que eso pueda despertar en ellos el ánimo, Padre, de vivir una vida de más íntima comunión contigo, Padre. Ayúdanos, mi Dios, cada día a vivir una vida de entrega total a ti, de dependencia de ti,
de confianza en ti y de reconocer que solo en ti somos fuertes y que fuera de ti no podemos hacer nada. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos exponerla. Gracias, Padre, por tu utilizarnos. A ti la gloria, mi Dios. En Cristo Jesús, Padre. Amén. Gracias, hermanos. Están despedidos.